El mundo es un juego de estrategia y quien conoce sus reglas juega mejor. Analizamos la geopolítica, la historia, la tecnología y la economía, siguiendo a los mejores especialistas. Esto es Hack al Caos, porque la estrategia empieza por entender lo que pasa. Este episodio llega a vos gracias a NS Comic. En un mundo donde la geopolítica rediseña las cadenas de suministro y el comercio global cambia de reglas todos los días, tener el socio correcto marca la diferencia. NS Comics ofrece servicios y soluciones de comercio exterior para tu empresa, porque operar con estrategia no es un lujo, es una ventaja competitiva. Conócelos en nscomics.com. Bienvenidos al primer episodio de Hack al Caos. La información que consumimos sobre lo que pasa en el mundo está fragmentada, es superficial, muchas veces contradictoria. Pareciera estar diseñada para generar ansiedad, en ocasiones hasta para confundir, pero sobre todo para vender. De esa forma no es información, es ruido. La intención de este podcast es la de ser un aporte para encontrarle sentido al caos aparente. No se trata de bajar línea ni defender o atacar tal o cual modelo. De eso ya hay demasiado. Más bien la intención es tratar de encontrar los hilos ocultos que conectan los acontecimientos porque, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Y si no sabes quién es Pancho Ibáñez, búscalo en Google. Consideramos que es importante porque lo que entendemos del mundo, aunque no nos demos cuenta, condiciona las decisiones que tomamos todos los días. Decisiones personales, familiares, profesionales, sobre negocios o inversiones, lo que votamos. La calidad de la democracia que vivimos depende de las decisiones que tomamos. Por eso, humildemente te invitamos a escuchar con la mente abierta y el ánimo dispuesto al debate, constructivo y respetuoso. Ahora sí, comenzamos. Vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo, mientras escuchás esto. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Una guerra con bombas reales, pero también con amenazas, negociaciones rotas y tal vez el colapso silencioso del derecho internacional. Y como todo análisis comienza con un ¿por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán? La respuesta de Washington: frenar el programa de misiles y el enriquecimiento de uranio. Pero el mismo Trump había dicho que había destruido esa capacidad nuclear de Irán hace menos de un año en lo que fue llamada la Guerra de los 12 días. Y el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, que no es el novio de Barbie por las dudas, renunció a su cargo denunciando que Irán no representa una amenaza inminente, que la guerra fue impulsada por Israel y su lobby en Estados Unidos. Entonces, ¿es esa la respuesta? ¿Tiene Israel el poder de controlar al presidente de los Estados Unidos y hacer que éste ponga en riesgo la estabilidad de la economía mundial? ¿Tan débiles son las instituciones de la primer potencia del mundo? Sinceramente, yo no lo descarto, pero es posible que haya algo más. Alejemos un poco el zoom para ampliar el contexto. A fines de 2025, la administración de Donald Trump ejecutó una operación comando que sacudió a Latinoamérica. La extracción de Nicolás Maduro del poder de Venezuela. El relato oficial habló de restaurar la democracia, pero el régimen chavista quedó intacto. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, siguió al mando. Es cierto que muchos presos políticos fueron liberados, pero no gozan de libertad real. No pueden hacer declaraciones ni participar en política. Y la líder opositora, María Corina Machado, sigue sin poder regresar al país. Si lo hiciera, sería arrestada. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en Venezuela? Bueno, Donald Trump ordenó que las ventas de petróleo venezolano se hicieran a través de traders estadounidenses y las ganancias van directo a una cuenta del Tesoro controlada por la Casa Blanca. Ahora, ¿qué tiene que ver Venezuela con lo que está pasando en Irán? Volvamos al 28 de febrero del 2026. Estados Unidos e Israel iniciaron bombardeos sorpresa sobre Irán. Irán respondió como era previsible,
lluvia de drones y misiles y el bloqueo del estrecho de Hormuz, o mejor dicho, cobrar peaje a los buques de banderas amigas que quisieran pasar por el estrecho de Hormuz. Luego Trump ordenó algo que nadie esperaba, que la Marina de los Estados Unidos bloqueara el estrecho para todos los buques. El flujo de crudo y demás mercancías, como fertilizantes, quedó completamente bloqueado. La estrategia de Irán parecía ser bastante clara. Usar como arma el impacto de la economía mundial que provoca el bloqueo del estrecho de Hormuz para forzar a Estados Unidos y a Israel a detener los ataques. Israel, por su parte, al parecer, ha adoptado como política de Estado la consigna "la mejor defensa es el ataque", y el gobierno de Netanyahu aprovecha cada oportunidad para desplegarla al máximo, esta vez avanzando sobre el Líbano. Pero, ¿y la estrategia de Washington? ¿Trump está improvisando en Medio Oriente? El analista geopolítico Alfredo Jalife-Ram, en su columna La trampa de la escalada, rescata del politólogo Robert Pape de la Universidad de Chicago esta idea. Cuando bombardeas a un país y no consigues la rendición inmediata, no tienes más opción que escalar. Pero escalar tampoco funciona, porque el bombardeo no debilita a la población, la fortalece, genera resiliencia, genera resistencia. Entonces escalas de nuevo, y así entras en una trampa de la que es muy difícil salir sin admitir que perdiste. Esta cita parece ajustarse bastante bien según cómo se van desarrollando los acontecimientos. Como detalla Nacho Montes de Oca, para el ejército de Estados Unidos la situación es dramática, porque aunque ya destruyó las Fuerzas Armadas y gran parte del arsenal de misiles de Irán, los últimos informes indican que los iraníes aún conservan una capacidad suficiente como para lanzar hasta 1000 proyectiles balísticos. Y se calcula que los países del Golfo ya han usado entre un 70 y un 90% del arsenal de defensa. Y es probable que Estados Unidos y Arabia Saudita hayan usado la mitad. Reponer este inventario podría demorar más de 4 años. Obviamente, la situación de Irán es mucho más dramática, ya que la parálisis económica es total y no se sabe bien cuál es la capacidad que aún tiene para acumular reservas de petróleo antes de parar la producción. Si ello sucediera, el costo de volver a producir una vez finalizado el conflicto sería enorme. En este contexto, con las negociaciones canceladas y el alto al fuego vencido, da la sensación de que ambos juegan una partida de póker, eso sí, con el dedo en el gatillo. Entonces, de vuelta, ¿por qué atacó a Estados Unidos? ¿Fue un grosero error de cálculos o hay algo más? El tablero energético oculto. Hay un análisis publicado en Infobae hace pocas semanas titulado "La gran estrategia energética de Estados Unidos", que plantea algo que vale la pena examinar con cuidado. No lo traigo como una verdad establecida, sino como una hipótesis que encaja demasiado bien con los hechos como para ignorarla. La clave para entender esta hipótesis está en el petróleo y el gas. Estados Unidos lidera la producción mundial de ambos, con el 16% del total de petróleo y el 25% de gas. El segundo, Qatar, acaba de perder el 17% de su capacidad exportadora por los ataques de Irán, y el tercero, Rusia, está debilitado por la guerra con Ucrania. Si el régimen iraní cae y se instala un gobierno bajo la influencia estadounidense, la OPEP se volvería irrelevante, ya que el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, pasaría a ser controlado por quien controla Irán, es decir, los Estados Unidos. La hipótesis es esta. ¿Podría la guerra contra Irán ser en parte una maniobra para consolidar el dominio energético de los Estados Unidos justo en el momento en que la demanda global de energía se dispara por la carrera
por la supremacía en inteligencia artificial? Para entender por qué esta hipótesis es más poderosa de lo que parece a simple vista, necesitamos hablar de lo que está pasando en el mundo tecnológico. La carrera por la supremacía en inteligencia artificial. La Agencia Internacional de Energía publicó un dato que lo cambia todo. En 2025, la inversión global en centros de datos superó los 580.000 millones de dólares. Eso no es una tendencia, es un punto de quiebre, porque entrenar y operar modelos de inteligencia artificial consume cantidades masivas de energía, y la OPEP proyecta que el consumo podría triplicarse para el 2030. Esa electricidad en gran parte se genera con gas natural, y el gas natural del mundo pasa en buena medida por el estrecho de Hormuz. Ahora agreguemos un segundo factor, las tierras raras. Son 17 elementos químicos esenciales para el desarrollo tecnológico, sobre todo los semiconductores que hacen posible la inteligencia artificial. China controla el 70% de la producción mundial. Eso, más que una ventaja competitiva, es una dominación estructural del insumo más crítico de la próxima era tecnológica. La minería de tierras raras es sumamente compleja y costosa. China comenzó a construir ese monopolio en los años 80 con una visión estratégica de décadas. Estados Unidos tardó en verlo y cuando lo vio ya era tarde. Por cierto, Groenlandia, esa isla que Donald Trump amenaza con arrebatarle a Dinamarca, posee inmensos yacimientos de tierras raras. Es considerada una de las mayores reservas sin explotar del mundo. Mientras tanto, el reloj corre, porque la siguiente frontera no es la inteligencia artificial como la conocemos hoy, es la inteligencia artificial general, sistemas capaces de razonar y aprender de forma autónoma en cualquier dominio. Hay quienes dicen que es ciencia ficción y quienes dicen que el que llegue primero define el orden mundial del siglo XXI. Si la estrategia de Estados Unidos fuera responder a la ventaja china en tierras raras, no solo compitiendo en el terreno mineral, sino controlando el energético, ¿los hechos se encajan con esa lectura? Venezuela e Irán, dos grandes productores de petróleo que operaban fuera del sistema del dólar y vendían principalmente a China, están siendo neutralizados en un plazo de meses. Aunque el estrecho de Hormuz cerrado no solo golpea a China. Los que más lo sufren son aliados de Estados Unidos. Países del Golfo Pérsico, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, muchos más. ¿Son daños colaterales en la estrategia de Washington? Lo que ocurre en el Golfo nos afecta a todos. El aumento de precios del petróleo, gas, fertilizantes y demás mercaderías está teniendo consecuencias inflacionarias en todo el mundo. El combustible de aviación disparado está llevando a varias aerolíneas al borde de la quiebra. Corea del Sur, que importa el 70% de su petróleo, declaró la peor amenaza a su seguridad energética en décadas. No cabe esperar que China y Rusia vean los acontecimientos de modo pasivo. China es el mayor importador de energía del mundo. A pesar de que no produce petróleo propio, construyó durante una década una estrategia de autosuficiencia energética. Sus reservas de petróleo superan ampliamente las de Estados Unidos y la de Europa y las sigue aumentando, a pesar del aumento de precios. Por otro lado, Rusia, debilitada económicamente como consecuencia de la guerra con Ucrania, se beneficia en el corto plazo debido al alza de precios, ya que Donald Trump ordenó la suspensión de las sanciones al petróleo ruso. Esto está trayendo alivio a las arcas de Moscú, pero por otro lado, Putin observa que si Estados Unidos finalmente gana, un Irán bajo influencia estadounidense dejaría de ser un aliado estratégico en la región. Europa asume con tristeza que el viejo paraguas de la OTAN ya no protege como antes. Golpeada por la guerra de Ucrania, ahora ve que Estados Unidos no solo le suelta la mano frente a Rusia, sino que
la amenaza con invadir Groenlandia. En ese contexto, Europa, después de 25 años de negativas, edita y decide estrechar lazos comerciales con el Mercosur, a la vez que anuncia el mayor plan de rearme de su historia. Ahora la pregunta es, ¿estarán a tiempo? ¿Estarán pensando en acercarse a China como un socio más confiable que Estados Unidos? Si esta guerra es parte de la gran estrategia energética de Estados Unidos, no lo sé, y eso es importante decirlo con claridad. Estamos en el terreno de la hipótesis, no de la certeza. Pero sí puedo decirte que quien logre la supremacía tecnológica en la inteligencia artificial y computación cuántica tendrá la herramienta más poderosa que la humanidad haya creado, y para eso se necesita mucha energía. Hablaremos de este tema específicamente en el episodio 3. Y por supuesto tampoco nos vamos a quedar sobre el Medio Oriente. Vamos a analizar cómo impacta en Argentina, que a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, está más cerca del conflicto de lo que muchos se imaginan. Pero por lo pronto, en el próximo episodio, vamos a hablar de la relación entre Estados Unidos y China, analizando ciertos patrones históricos que nos pueden ayudar a comprender si se trata solo de una rivalidad comercial o hay algo mucho más crítico de fondo. Si este episodio te resultó útil, compartilo con quien creas que lo aprecie. Las fuentes están en la descripción para que las consultes y formes tu propio criterio. Dejanos tus críticas y comentarios. Mi nombre es Lucas Terzano y como vos, soy tan solo una ficha más en el tablero, con la impertinencia suficiente como para intentar hacerle jaque al caos. Gracias por escuchar y hasta la próxima.